no mucho para que no nos haga mal. Vamos al versículo que leímos la vez pasada. ¿Cuál era? Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. ¿Sí? Y cierto que tengo que usar este micrófono. Tito capítulo 2. Y simplemente lo vamos a leer. Ahora, mi oración sería que toda nuestra iglesia entienda la gracia y viva la gracia, pero es imposible, porque va a entender la gracia y vivir la gracia quien quiera vivirla, no cualquiera. Entonces, el versículo que leímos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y yo ya expliqué la semana pasada este versículo, pero quiero que marquen y se lo graben en su corazón una palabra que para mí es muy importante. Tal vez toda tu vida has estado luchando por dejar un pecado y es como que fueras a hacer un curso y te dijeron: no, es que para dejar el pecado tenés que memorizar y llenar tu cabeza de versículos. Está bien, memorizá. Ahora, los que han ido a campamento, ¿cuántos versículos sabes de memoria? Un montón. Y te salen así. ¿Y por qué a veces no nos sirven? Porque memorizamos, pero no meditamos. ¿Cuál es la diferencia? Memorizar, yo te puedo decir un montón de versículos, así como te podría decir el Padre Nuestro, o la Ave María, o el credo católico, o canto las canciones. Lo puedo hacer con la cabeza, pero no con el corazón. La Biblia dice que nuestro maestro, la palabra pedagogo, el que nos enseña, es la gracia de Dios. Entonces, pensá en un pecado que te cuesta dejar y decirle: Dios, yo no quiero que hagamos esto. ¿Por qué estoy diciendo hagamos y no hago? ¿Por qué usé el plural y no el singular? A ver. No sé si escucharon. Yo dije: Dios, yo no quiero que hagamos esto. Porque el Espíritu de Dios, porque Dios vive en mí y porque yo no puedo ignorar su omnipresencia. Vive en mí. No quiero que hagamos esto, quiero renunciar, pero es que me cuesta, Dios. Bueno, ahí donde me cuesta es donde Dios me enseña y se cumple esto, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y espero que Cristo venga. Ahora, vamos a definir lo que es gracia. Y yo estoy seguro que si, así como cuando pregunto qué es fe, todo el mundo me cita. A ver, ¿qué es la fe? Hebreos capítulo 11. Y lo decimos de memoria. Y dice: la certeza de lo que se espera. Sí, es cierto. Pero en realidad, ¿qué es fe? Fe es confianza. Bueno, ¿qué es gracia? Todo el mundo sabe lo que es gracia. Y teológicamente yo podía definir la gracia de Dios y dar toda una conferencia. Lo que pasa es que hablaba de la gracia, pero no conocía la gracia. Entonces, díganme qué es gracia. Mientras buscan 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. ¿Qué es? Un regalo. Un regalo. ¿Qué más? 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Si yo estornudo, ¿qué me decís? Salud. ¿Y yo qué te digo? Gracias. Automático, ni siquiera entiendo, pero es automático, gracias. ¿Sí o no? Ni siquiera lo pensamos. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. De hecho, mis compatriotas del otro país, no de este, me van a matar, pero bueno, nací en Buenos Aires. ¿Qué va a hacerle, no? Yo aprendí a decir gracias en Costa Rica, porque acá te dicen gracias por todo. Y te regalan todo, nada te venden.
Claro, ahí me di cuenta que tenías que pagar. Eso es incoherente, ¿ves? Me regala, pero pagame. No, eso no funciona. Pero entonces en un momento íbamos al peaje, pagaba y nos íbamos. Íbamos a comer. ¿Por qué voy a decirte gracias si me estás sirviendo? Yo estoy pagando. Voy, compro, me siento en la mesa, el mesero me trae la comida, yo le pago y me voy. ¿Tengo que decirle gracias? No, porque le estoy pagando. Pero en Costa Rica se usa, así que yo era gracias. Hice el curso de gracias con mis hijas y con Adri. Ahora digo gracias por todo. Pero gracias es mucho más que eso. Primera Pedro capítulo 5 versículo 10, ¿qué dice? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco del tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bien, y usted que está viendo el video, piense, más el Dios de toda gracia. Yo dije el otro día y lo dije muchas veces, Dios no es una dispensación y la gracia de Dios no es una dispensación, es una persona, el Dios de toda gracia. Esto quiero que me lo contesten bien. ¿Dónde está la primer mención de la gracia en la Biblia? Lo hemos dicho acá muchas veces, si no me jubilo. Me cambio de iglesia si no me lo dicen. ¿Dónde vemos la primer mención? No digo la primera palabra, sino la primera vez que se menciona, que se ve claramente la gracia de Dios en la Biblia. En Génesis, ¿dónde? ¿Por qué tenés miedo? Dígalo, lárguelo. Cuando Adán y Eva pecaron. Sí, te lo digo como me lo decías. En Génesis, cuando Adán. Sí, en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué le dio? Le dio ropa. ¿Se la merecían? No, pero es el Dios de toda gracia. Y por toda la Biblia ves al Dios de toda gracia. Ahora fíjense, no dice que todo nos va a ir bien. Dice más, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. En Jesucristo. Después que todo te haya ido bien, cuando no sufras nada, dice eso no. Dice después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, Él sea la gloria. No, en ningún momento Dios te dice todo es color de rosa. ¿Vas a padecer un poquito? Sí, porque nosotros tenemos el privilegio de creer en Él y padecer por Él. Pero es el Dios de toda gracia. Y fíjense, cuando voy al diccionario y pienso lo que es gracia, bondad, buena voluntad, favor no merecido, bondad, buena voluntad, favor no merecido, recibir lo que no merezco, y la gracia de Dios se aplica a toda nuestra vida, no solo a la salvación. ¿Somos salvos por gracia? Sí. ¿Somos santos por gracia? Sí. ¿Nos sostenemos continuamente y económicamente por gracia? Sí. ¿Tenemos salud por gracia? Sí. Definitivamente la gracia está en todo. Ahora, cuando pensamos en Noé, ¿qué encontró Noé? ¿Qué halló Noé? Gracia. Gracia. Génesis 6, 8. Ahora, si pensamos en la gracia de Dios, y yo mencioné todo con ese para que se acuerden, nuestra salvación es por gracia, nuestra salud es por gracia, nuestro sustento es por gracia, nuestra santificación es por gracia, y al servir a Dios, no merezco servirle. Y fíjense, el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel y me colocó en el ministerio. ¿Merecía servirte? No. Dios te consideró fiel y te da un ministerio. O sea, la gracia la vas a ver en todo aspecto de tu vida. Y la ley también. Pero el diablo es tan astuto que quiere que veamos ley en todo. No, tenés que servir. Podés servirle. Tenés el privilegio. ¿Por qué? Porque servirle es ser honrado por Dios y es ser parte de su obra. Así que, pensamos en nuestra salvación. La salvación es por gracia. ¿Qué cosas podríamos hacer para ser salvos? Nada. Ahora, fíjense qué peligroso cuando predicamos el Evangelio, como decíamos, y obviamente no vamos a mencionar al predicador, escuchábamos
a un predicador con Adri, donde empezó a mencionar la salvación en una manera excelente, pero dijo, la salvación, la gracia de Dios para que pueda servirle. Nunca le pases la factura a la persona, es como que decir, la entrada es gratis, pagás a la salida. La salvación no es para poder servirle, la salvación es para poder conocerle. Y no hay que agregarle nada. Pero entonces la pregunta de muchos, ¿me tengo que bautizar? No tenés que hacer nada. Vas a hacer lo que Dios te mande a hacer. ¿Y cómo sé lo que Dios me manda a hacer? Lee tu Biblia. ¿Y qué pasa si no me bautizo? ¿Y qué pasa si no te enamorás de alguien? Nunca vas a hacer lo que agrada a esa persona. Ahora, siempre es más fácil decirle a la gente lo que tiene que hacer y que después te culpen porque vos se lo dijiste. O que usted me dijo que haga esto. De lo contrario, vamos creciendo porque vamos conociendo a Dios. Pero es muy triste, ¿por qué? Porque cuando la Biblia me habla del Dios de toda gracia, si ustedes miran el contexto anterior, inmediato, me habla del diablo. Y dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo no quiere que nosotros conozcamos la gracia, porque al conocer la gracia tenemos una vinculación con Cristo diferente que nos lleva a vivir en libertad y en santidad sin esforzarnos nosotros. Es interesante ver lo que la Biblia habla. Nunca habla de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque realmente nuestras fuerzas no son nada. Estaba buscando para decirlo seguro, decirlo correcto, y no es más que una referencia. En un momento cuando el Señor habla en Apocalipsis a las iglesias, le dice, hay una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, aunque tiene pocas fuerzas. ¿Cómo? ¿Me abriste una puerta pero tengo pocas fuerzas? Es que nunca la salvación es por mis fuerzas, nunca la santidad es por mis fuerzas, no hay nada que yo pueda hacer. ¿Cuál es el secreto del cristiano una vez que es cristiano? Ser débil, porque en mi debilidad se fortalece Dios. Así que la salvación es absolutamente por gracia, pero lo más triste es tratar de pensar en el cristianismo como cosas para hacer. Vamos a Efesios capítulo 2, y es el único versículo que vamos a ver hoy. Conocido de memoria. Si tenés que pensar en predicar el Evangelio, ¿qué versículo tomarías del libro de Efesios? De Efesios 2:8. ¿Verdad que sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, mas es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y te lo estoy diciendo de memoria. Ahora, dice, ¿qué era gracia? Bondad, regalo, hacer lo que no merezco. Por todo eso sos salvo. ¿Y cuál es el medio? La fe. ¿La fe en quién? La fe en una persona y en la obra que hizo. Cuando hablamos de la fe, hablamos de la fe en su sangre, Romanos capítulo 3. La fe en la obra de Cristo, la fe en una persona. Entonces, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y después me quita del medio, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia es un regalo que me da la salvación. De hecho, acá hay un combo. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y es el conflicto de muchos. ¿Qué parte tiene el hombre en la salvación? ¿Es que Dios eligió a este para salvación y aquel para perdición? No. Lo que pasa es que nunca vamos a poder explicar la soberanía de Dios y la libertad del hombre. Y el día que lo podamos explicar y entender a cabalidad, estaremos en la presencia de Dios, no acá. Porque el hombre tiene libertad y lo vemos en toda la Biblia. Y Dios es soberano y lo vemos en toda la Biblia. Pero, si haríamos una exégesis de ese versículo, sacando palabrita por palabrita, hay una palabra que es ahí, fe. La fe es un regalo que recibimos nosotros en el momento de la salvación
cuando Dios abre nuestro entendimiento. Y lo vimos aquí, lo vimos con el ejemplo de Lidia, el ejemplo cuando Pedro estaba predicando el Evangelio en Hechos capítulo 10. ¿Alguno de ustedes fue salvo la primera vez que escuchó el Evangelio? Es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No quiere decir que no pueda ser. Escuchaste el Evangelio hoy, y hoy oraste, y hoy en tu corazón sentiste el deseo de arrepentirte, y ya está. Claro que Dios puede hacerlo, pero la mayoría de nosotros escuchamos el Evangelio y un día despertamos. ¿Por qué? Dios nos abrió el entendimiento para que seamos salvos. Ahora, voy a leer para ustedes y ya te contesto. La gracia de Dios en la salvación es el don. Dios ofreciendo al hombre por gracia y recibido solo por la fe personal en Jesucristo. Dios ofrece, el hombre recibe por la fe personal en Jesucristo, separado de cualquier obra que el hombre pueda hacer. Y cuando digo cualquier obra, me refiero inclusive, hice una oración. ¿La hiciste vos? Si yo entiendo y siento, esa oración va a ser algo natural, nunca va a ser forzado. Por eso a mí me gusta que cuando alguien, si hago levantar la mano, que alguien vaya y le explique el Evangelio a esa persona. ¿Por qué? Porque si solo levanta la mano y cree que fue salva, ¿y qué pasa si no entendió el Evangelio? ¿Se cree salva? Sí, Marcela. Era una pregunta sobre la libertad, sobre la soberanía de Dios. Sí. Pero sería la libertad del hombre salvo, porque... No, la libertad del hombre perdido. Sí, porque también porque es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Bien, una pregunta que es para cuando estudies soteriología, pero no importa. Cuando Dios creó al hombre, Adán y a Eva, ¿por qué Adán y Eva pecaron si fueron creados a imagen y semejanza de Dios? Tenía libre albedrío. Y para no usar libre albedrío, que suena muy bien, pero suena muy teológico, tenían libertad, podían hacer lo que se les daba la gana. Y lo hicieron. Dios hubiera podido decir, no, yo los creé a mi imagen y semejanza. De hecho, la palabra imagen es imagen moral. Sin embargo, les dio libertad. Y usaron mal la libertad. Usaron la libertad para hacer lo que querían. Entonces, el hombre es libre, hombre o mujer, cierto que ahora hay que decir él y ella. Mientras no me hagan decir ella, está todo bien. Él y ella usaron la libertad como quisieron. La usaron mal. ¿Cómo vas a usar la gracia? ¿La vas a usar mal? Pero quedaron toda la descendencia esclava del pecado. Romanos capítulo 5 te lo grafica bien. Por una persona que pecó, el pecado pasó a todos los hombres y todos nos constituimos pecadores. Por eso decimos que nuestro padre Abraham. Y qué interesante, porque la que pecó fue Eva. Pero como el hombre es la cabeza federal de todo, pagamos la culpa. Claro, ¿dónde estaba Adán cuando su mujer coqueteaba con el diablo? Esa es la parte que me molesta, ¿no? Pero no estoy grabando, no me digan eso. Sí. Digamos, si uno lee, bueno, les explica o una persona que le ven, digamos, yo tengo eso, digamos, si uno le va a explicar el Evangelio a una persona, le da una pregunta, no sé si uno puede preguntarle, ¿lo entendió? Claro, a ver, para ustedes que no están escuchando, se llama Fabi. Fabi dice, ¿qué hago cuando le estoy predicando el Evangelio a una persona? Le pregunto si entendió. Claro, haces una pausa. Podés venir los lunes a estudiar evangelismo en el CST, genial, te va a venir muy bien. Pero haces una pausa. Predicar el Evangelio no es vender Coca-Cola, es compartir una buena noticia. Entonces, hablás con la persona, haces una pausa. ¿Entiende que es pecador? Ok. Entiende que el pecado le separó, y después que te dice todo que sí, le haces preguntas. Y después que estás seguro, le volvés a preguntar qué quisiera hacer. Si Dios tocó su corazón, esa persona llega al arrepentimiento. Pero si no entiende, puede ser que tome una decisión por emoción. Entonces, hace una oración, llora un poquito, levanta las manos y ya. Pero el secreto de la salvación es que Cristo derramó
su sangre por nosotros. Y yo quiero que se graben algo. La eterna gracia de Dios. ¿De quién es la gracia? De Dios. Es algo que no merecemos. La gracia salvadora fue Dios a través de Jesús dándonos aquello que nosotros no merecíamos. Si desobedecimos, ¿por qué Dios vino al mundo? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo sabemos de memoria? Sí, pero en ese versículo vemos la dimensión de su amor. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, a todos. O sea que murió por todos, sí. Por los que creen y no creen, sí, murió por todos. La dimensión de su amor fue, Dios murió por todos. La demostración de su amor, Cristo se hizo hombre, fue a la cruz y a pesar de ser pecadores, murió por mí. Y el destino de ese amor era yo. Absolutamente, yo. ¿Y quién más? Y todo aquel que cree, para el que no se pierda, tenga vida eterna. Como aliteré el mensaje, alguien me lo está copiando por ahí, fue con 3D. Pero, escuchen, la eterna gracia de Dios, la gracia salvadora, fue destinada en Cristo a traernos la salvación de Dios. Fue destinada en Cristo a traernos la salvación de Dios. Y, como creo que siempre me dicen que es mucha información para poco tiempo, otra pregunta, si no paramos acá. La gracia de Dios es Cristo. La eterna salvación es en Cristo. No hay nada que podamos hacer. ¿Por qué? Porque es por gracia. Si es por gracia, es gratis. ¿Y cómo nos cuesta a los seres humanos? Cuando alguien te da algo, ¿qué le preguntas? ¿O qué hice? ¿O cuánto te debo? Bueno, Dios no te preguntó qué hiciste, porque ya lo sabía, ni cuánto le debes, porque Él lo pagó. Claro, tuviste que pasar por el proceso de entender, Dios te lleva al arrepentimiento y fuiste salvo, pero es gratis. La salvación es gratis. Entonces, algunas cosas para que tengan cuidado nada más. Frases que nosotros utilizamos. Entréguele su corazón a Cristo. No le entregue nada porque Él no le está pidiendo. Si usted le entrega, ya no es gratis. Pero el pastor dijo eso. Está bien que el pastor lo diga, usted no lo diga. Ábrale su corazón. Vamos a operarnos. No puede abrirle el corazón. Y usamos un montón de cosas que suenan muy bien. Por ejemplo, Apocalipsis. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz y empezamos. El Señor está golpeando la puerta. Ese versículo de Apocalipsis no es para salvación. Lo que la Biblia dice, para que Cristo habite por la fe en mi corazón. ¿Por la fe? Sí, confianza. ¿En quién? En la obra de Cristo. Así que no hay nada que podamos hacer. Si entendemos la gracia gratis, vamos a ir estudiando que también la santificación es gratis. Pero seguimos el próximo miércoles. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Orás, Manuel? Muchas gracias, Señor, por haber escuchado